Tú presentas y me presentas. Yo te Así, sin distraído, como te gusta a ti, como si no estuviera pasando nada. como he hecho el muertico. Ajá. ¿Cómo está la vaina, Tupac? Bien, chamo, aquí pensando que nos propusimos un tema un poco ambicioso, ¿no? El de la Sí, como libertad. para 15 minutos. Comprimirlo en 15 minutos. Sí. Digamos que ni la elocuencia de los budas, pues, o sea, puede hablar en libertad y dice, mira, esto es lo que yo te tengo que decir. Sí, lo voy a resumir brevemente, te lo voy a dar en bandejita. No, si eso no pasa. Pero bueno, yo te voy a contar lo que yo he pensado que puede ser útil a propósito de nuestro podcast, Bueno, pero para que es estar claro, disculpa que te interrumpa, pero para tener claridad con la audiencia, pues digamos que, de lo que vamos a hablar hoy es de la libertad como un tópico central en las áreas en las que nosotros nos desempeñamos, que en la tuya es la narrativa y el storytelling, y en mi caso es la ciencia, ¿correcto? correctísimo. Pero yo siempre se me hace imposible no empezar sino por la realidad, ¿no? Porque bueno, la verdad es que la libertad no es sino una idea que solo está concebida en en el imaginario de los seres humanos. Es decir, la libertad no es, digamos, un fruto de la naturaleza, ni es un hecho científico comprobable, sino que es un concepto subjetivo creado por el ser humano, ¿no? Y que yo creo que atañe más bien a, a la ruptura o a la flexibilización o al cambio de parámetros que están establecidos, que ellos pueden ser físicos o pueden ser etéreos, ¿no? Digamos, Conceptuales. actuales, ¿no? Entonces, la noción de libertad está originariamente reñida con nuestra conciencia. Es decir, nosotros ya al ser conscientes de que existimos, dejamos de ser libres. Porque la conciencia es, digamos, una vestimenta que el ser humano le da a su existencia y a todo lo que se aproxima, a todo lo que vive, ¿no? Al hacerse consciente, lo convierte en lenguaje, lo convierte en un sistema representativo y en esa misma medida puede tener conciencia de lo que hay, de lo que vive, de lo que menciona, de lo que le hace falta, de lo que quiere, y en esa misma medida también pierde su libertad, ¿no? La conciencia nos hace saber todo lo que no somos, ¿no? Todo lo que no sabemos, O no todo lo que no podemos. tenemos, todo lo que no podemos. Eh, Así que la libertad, digamos, es un tema que ha vuelto loco a los filósofos, a los psicólogos, a los lingüistas, porque es un maze, ¿no? Un laberinto, ¿no? Es una calle sin salida, ¿no? Sin embargo, la libertad es inmanente a todos los seres humanos porque la libertad es un ideal y que es un ideal que, bueno, es un ideal de transformación. Es decir, es un ideal que nos hace querer conquistar lo que parece inconquistable o inconquistado en tu presente. Es decir, yo estoy en la prisión de solo poder entender a los humanos que hablan los idiomas que yo maneje y cada idioma nuevo me dará la libertad de poder entenderme con más humanos. Yo tengo una cantidad irrisoria de dinero en el banco y mientras más millones de dólares tenga en mi banco, más libertad tendré de consumir y garantizar ciertas cosas. Yo tengo la ignorancia de no conocer eh, áreas del conocimiento o prácticas de oficio y tendré libertad de ser más versátil o menos ignorante en la medida en que más estudie o más prácticas tengas en determinadas cosas. Yo tengo vivo en la prisión de no manejar bicicleta y aprender a manejar bicicleta me da la libertad de
de recorrer el mundo en bicicleta, ¿no? Es decir, que la libertad siempre supone un estadio posterior a un cambio de estado de cosas, ¿no? Bien sea esto eh, transgredir las normas que un poder ha impuesto, transformar las normas que una religión ha impuesto, transformar las normas que una sociedad, una casta o una clase socioeconómica ha impuesto, transgredir las normas que tu familia ha impuesto, transgredir las normas que tu propia conciencia te ha impuesto, o tu disciplina, tu educación, para lograr tal o cual objetivo que se encuentra luego derrotas esas cadenas. En el plano narrativo, eh, la historia es bastante parecida. Digamos que en síntesis, los seres humanos siempre quieren, los personajes siempre están en búsqueda de libertad, ¿no? Los protagonistas buscan hacer posible lo que no es posible, salvarse o salvarle la vida a alguien, o, o amar y ser correspondido por quien parece un amor imposible, o lograr una meta que parece inalcanzable, ¿no? Recientemente vi un documental en Netflix sobre un español que, que tenía una deficiencia importante de mielina, ¿no? Y eso le da eh, 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 eventuales e impredecibles ataques de parálisis, ¿no? Y él entendió que el estrés, cierta alimentación y ciertas condiciones de vida, si bien no iban a curarlo, lo iban a mejorar, ¿no? Pero en lugar de tirarse postrado y quedarse discapacitado, él se propuso convertirse en triatlonista, ¿no? Agarró a su suegro, que era un tipo con el que se había llevado mal toda su vida, pero que había sido un entrenador de atletas profesionales siempre, y logró convertirse en triatlonista y además, como cambió, digamos, su punto de vista frente a la vida, hacer una nueva relación con su suegro, con quien se hizo muy Uy, cercano. ¿cómo se llama esa película? Se llama, creo que se llama 100, por 100 millas, ¿no? En Eh, Netflix. Está en Netflix, sí. Y en general, digamos, entonces, bueno, él se liberó, digamos, o retó a una enfermedad que lo tenía, digamos, encapsulado, ¿no? Eh, y así son, digamos, la mayoría de las series que vemos, ¿no? Van sobre la libertad, que es quizás uno de los valores más nobles y elevados que tiene la existencia humana, ¿no? Cuando tú ves una serie como Casa de Papel, bueno, es la libertad de obtener el dinero, pero una vez que están allá adentro, bueno, la libertad es cómo Salir de hacemos para ahí. salir de aquí con esta plata, ¿no? Siempre, Pero siempre se trata de libertad. oye, evidentemente, Julio, el concepto de la libertad o esa gran aspiración intersecta casi que todos los aspectos de la vida humana. Pero ¿cuándo choca? Primero, porque yo creo que nosotros en nuestra vida cotidiana no estamos pensando en la libertad como concepto, ni cómo la utilizamos, ni cómo funciona como un recurso, sino simplemente tratamos de ejecutarla y entonces nos atropellamos a nosotros mismos o rompemos alguna frontera en el ambiente laboral o en la vida personal, qué sé yo, el que decide, bueno, que quiere tal vez expandir los límites de sus vínculos románticos más allá de sus compromisos matrimoniales, algo por el estilo. Pero entonces, en vista de que nosotros no estamos pensando en la libertad como una cosa tangible y que es limitada, ¿cómo, cómo lo podemos manejar como sociedad de manera que, lo que percibe uno como libertad no necesariamente comprometa la libertad del otro? Y eso cómo se refleja en las historias y en los cuentos. Mira, yo creo que en la vida regular hay como un viejo adagio, ¿no? O sea, tus derechos van hasta donde dañan los derechos de los demás, ¿no? Es decir, y eso es muy subjetivo también, pero digamos, hay una referencia, ¿no? O sea,
yo puedo tener el derecho de gritar siempre y cuando no le estorbe el trabajo a nadie, ¿no? Pero a lo mejor si salgo desnudo a la calle, sí estoy dañando moralmente a los demás. Si eso está bien o está mal es otra discusión, pero la gente tiene una moralidad y se va a sentir dañada, ¿no? Eh, 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 yo creo que además ocurre en la vida cotidiana en muchas ocasiones, es decir, llevar la contraria a tu jefe, que probablemente sea de otra generación, eh, implica, digamos, una confrontación al poder que cada quien, de acuerdo al caso, pues tendrá que aprender cómo hacer, cuándo hacer, si hacerla o si esperar otro momento, en qué tono se hace. A lo mejor su jefe es muy flexible, pero a lo mejor no. A lo mejor le duele el ego, pero no imponen la autoridad. Pero hay jefes que son más autoritarios. Igual pasado con uno con la paternidad. Yo creo que las reglas para con los hijos son muy importantes para que ellos se sientan seguros. Pero en la medida que van creciendo, ellos sienten la necesidad de zafarse de esas reglas, ¿no? Y uno como, digamos, administrador del poder de esas reglas, debe preguntarse cuánto liberarlas y cuánto no, porque en la medida que ellos crecen, pues sus alas van extendiéndose, ¿no? Em, yo creo que en la ficción se plantea con con mucho más concreción, dilemas que sí tenemos los seres humanos y que son existenciales, ¿no? Que es, bueno, cómo vencer el poder que no te deja tener plenitud en tu vida, ¿no? Cómo, cómo ejercer tus derechos aunque haya un poder al que le convenga que tú no los ejerzas. Cómo aventurarte en el amor aunque parezca un amor prohibido, ¿no? Desde Shakespeare, pasando por películas de racismo, épicas, deportivas o de injusticia social. em, la libertad siempre está presente, ¿no? Pues Que es, tú bueno, dirías, Julio, cómo me deshago de estas cadenas que no me dejan vivir como yo quiero vivir? tú dirías que una manera de interpretar la libertad es la lucha, tú sabes, ese continuo esfuerzo que tienen los seres humanos por conseguir un objetivo que se traduce desde su percepción, en su perspectiva, en una mejor vida. Porque en realidad la vida está llena de struggles, de luchas, de peleas por alcanzar esto. Y siempre existen fuerzas que están opuestas a eso. Eso lo vemos Claro. por supuesto lo vemos en los regímenes autoritarios como el de Venezuela y el de otros países, qué sé yo. Pero sobre todo también lo vemos en las democracias, ¿no? Ujú. Estaba Y escuchando fíjate, yo creo que ya, una entrevista a Edward Snowden, ajá, no sé si estás enterado, pero eh, una alta corte ya determinó que lo que denunció Snowden era un acto ilegal de parte del gobierno, pero esto está pasando 7 años después, ¿no? Y ese hombre sigue, tú sabes, escondido ya en Rusia, donde está y no puede venir a los Estados Unidos y sigue siendo acusado bajo la ley del espionaje, ¿no? Entonces es una lucha, eventualmente uno llega a un punto en el que, bueno, eso ya se superó y la vida continúa, pero se consiguen nuevos obstáculos, ¿no? claro, lo que pasa es que habría que ver, y yo creo que es bueno el ejemplo, ¿no? Porque él, digamos, se comprometió a respetar ciertos códigos que irrespetó, ¿no? Para denunciar uno mayor, que desde su punto de vista era mayor. No quiso luchar por, digamos, deshacer ese código que le impedía denunciar aquello, sino directamente a la denuncia, ¿no? Lo cual es válido seguramente desde su punto de vista, desde el punto de vista de quien tiene el poder no es válido y eso también es razonable, ¿no? Pero yo, volviendo a donde iniciamos, creo que nuestra aproximación con los resultados de nuestras luchas, sobre todo, son siempre subjetivos, ¿no? Como tú acabas de decir, tenemos conquistas, pero las conquistas no se acaban, ¿no? Siempre hay unas nuevas terrazas que hay que ir a conquistar, ¿no? Y siempre hay un nuevo poder que se va a oponer, ¿no? Porque el poder que se opone, además, para no ponerlo en términos de buenos y malos, es
un status quo que conserva las cosas y eso le da orden a la vida, ¿no? Si no hubiese un orden, pues estaríamos todo el tiempo en la anarquía. Gracias a que hay un poder que conserva las cosas y por eso es conservador, hay cosas que renovar, ¿no? Que es un trabajo simbiótico, digamos, ¿no? Eh, pero la lucha no se acaba nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo percibir, sentirse gratificado o diezmado porque la lucha de resultados o no, ya es un tema de otro podcast, ¿no? Porque tal como la libertad solo existe gracias a nuestra conciencia, ¿cuál es el resultado de ella? También tiene que ver con cómo nosotros nos apreciamos a nosotros mismos, a nuestros esfuerzos, ¿no? Para quien nunca nada es suficiente, no importa que haya liberado a un país, siempre pensará que pudo haber sido mejor, ¿no? Yo creo que es un poco la historia de Bolívar, ¿no? Eh, para Bolívar nunca nada fue suficiente y murió como con la percepción de que nadie lo quería, de que había sido rechazado, y bueno, eso le llevó además a conquistar un país y otro, liberar y liberar, liberar, y hacer estas gestas heroicas, casi sobrehumanas que hizo, que a nadie se le hubiese ocurrido, ¿no? O a muy pocos, ¿no? Así que digamos que cada patología tiene su recompensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero para terminar, fíjate, hay una escena que para mí es inolvidable, de una película que se llama Shawshank Redemption, que es el nombre de Ah, una cárcel. sí, increíble esa película. Hay una escena donde el protagonista está en un lugar indebido de la cárcel que no le toca, cerca de la oficina del director, y está tirado en el piso, sentado, y, y tú lo ves que pareciera que él está en otro mundo mentalmente, ¿no? Y alguien pasa, le dice, ¿qué haces aquí? Tú no debes estar aquí. Y tú dices, yo estoy escuchando Mozart, ¿no? Es como que estás escuchando Mozart, o sea, aquí no está sonando ninguna música, ¿no? Dice, aquí, ¿Qué ha aquí, se hecho? señala el cerebro. Se señala la mente y dice, la libertad que yo tengo en mi mente nunca nadie me la va a poder quitar, ¿no? Porque él estaba injustamente preso, ¿no? Entonces, es como una gran seña de la película, ¿no? Dice, la libertad está dentro de nosotros, ¿no? Solo nosotros podemos apreciarla, solo nosotros podemos hacer cosas por ella y también nos puede hacer ver espejismos, ¿no? Yo creo que en el terreno político la libertad es un espejismo que muchas veces se usa para intereses particulares, ¿no? No, estoy de Así acuerdo como, contigo. así como también ahí están las más grandes, las más nobles gestas de la política, tienen que ver con la libertad, también la libertad es utilizada con fines mezquinos. Sí, yo creo que la palabra libertad está en la boca de todos y al mismo tiempo creo que muy frecuentemente no tenemos claridad en lo que eso significa, ¿no? Y en qué se traduce eso. ¿Es una bandera porque se parece mucho a la lucha o es prácticamente un sinónimo de lucha? Pero en nombre de la libertad se cometen los peores abusos a las constituciones y a las libertades de la sociedad civil. Y en nombre de la libertad se han cometido enormes crímenes, ¿no? Pero bueno, te quería dar un ejemplo de cómo la libertad bueno, cómo ha cercenado la capacidad de avanzar la ciencia en la historia de la humanidad, pues por lo menos justo antes de la ilustración, cuando estaban surgiendo todos estos movimientos científicos, ya Copérnico había arrancado la teoría del heliocentrismo, de todos estos astros, por lo menos en el sistema solar, están girando alrededor del Sol. Eso fue muy escandaloso, pero lo más interesante de esa historia es que no levantó ninguna costra sino hasta 100 años después, cuando nació Galileo Galilei. Galileo Galilei es el padre de la ciencia moderna o el método científico y todas estas cosas, y fue el que empezó a empujar todavía estos conceptos que ya Copérnico había discutido 100 años, un siglo antes. Y pero empezó a pisarle los callos a la iglesia y el Papa lo acusó de herejía y eso se tradujo en que por lo menos en ese periodo hubo un retroceso enorme del entendimiento del universo, de cómo funciona el universo, porque estabas precisamente
atentando contra principios muy fundamentales de la creencia católica, ¿no? Cristiana. Entonces, para mí eso es un ejemplo muy claro de cómo coartar libertades le ponen los frenos al avance de la sociedad, y eso lo vemos todavía hoy en día con todos estos rollos de cambio climático, cuando se habla de cambio climático y un gobierno que no apoya estos conceptos o que creen que van en contra de sus intereses económicos o políticos, le meten el freno, ya sea cortando presupuesto para la investigación científica y este tipo de cosas. Y bueno, y ahí vamos, ¿no? ¿Tú Sí. qué piensas? Sí. No, bueno, yo creo que o sea, ese ejemplo que acabas de dar es increíble porque además es muy grande, ¿no? Porque no puedo imaginar la cantidad de cosas que dependieron de aceptar que, que era el resto de los planetas los que dábamos la vuelta al Sol y no alrededor de la Tierra, ¿no? Y además, digamos, culturalmente, todo lo que significaba aceptar un conocimiento que no viniera dado por las supuestas mandatos de Dios, ¿no? Eh, Me imagino además que hay dentro de la ciencia parámetros que son legítimamente aceptados en un tiempo, crecen, se convierten en un poder y luego cuando llega un tiempo de cambiar, se convierten, quieranlo o no, en un obstáculo para el cambio, ¿no? O sea, usualmente la gente de cambio que tiene éxito, al llegar a ese lugar de éxito, más adelante cuando hay que volver a cambiar, puede que sea parte de los obstáculos, ¿no? Sí, los primeros de la resistencia, claro, es así. Pero la ciencia siempre gana, porque lo que es, no guste o no. Tú te imaginas estos Claro. tipos viendo por telescopio cómo, cómo orbitaban estos astros, ¿no? La luna y bueno, cómo las iluminaba el sol y cómo iban cambiando su fase y decían, "Mira, pues, estos tipos están todos locos. O sea, nosotros estamos aquí rotando, aquí está clarito. Lo único que es que te asomate por el telescopio. Y al mismo tiempo los acusaban de herejía, y eso era, mira, eso era la Inquisición romana, eso era hoguera, ¿no? Y Galileo tuvo que echarse para atrás, Sí. dejar que sedimentaran un poco las aguas, y más adelante se retractó y dijo, no, no, lo que yo dije antes es así. Y después se murió, ¿no? Pero Sí. estuvo, Por ahí aparecieron unos documentos donde él borraba la parte que hablaba del heliocentrismo, ¿no? es muy posible que bueno, porque la iglesia lo dijo, o tú te echas para atrás, Claro. hasta que llega esta libertad enorme, bellísima que tú tienes que se llama la vida, ¿no? Exacto. Mira, tú sabías Bueno. que, un hecho interesantísimo, tú sabes que Isaac Newton nació exactamente un año después de la muerte de Galileo. Casi que se pasaron la antorcha. Wow. Interesante. Diría en una revista que tenía el mismo signo, ¿no? Lo tenía claro. Nacieron en enero. ¿Cómo ves tú la libertad de ahora en adelante, en esta nueva era en la que estamos viviendo? Estamos todos encerrados con COVID. El panorama político de las democracias se ve, en mi vista, un poco pesimista, un poco turbio. Las democracias están siendo víctimas de ataque, propaganda, ¿no? De todo otro lado del mundo al que no les gustan las democracias. Entonces, ¿cómo tú interpretas o cómo ves tú que los humanos las sociedades van a digerir nuevas formas de lo que podemos llamar libertades? Mira, yo creo que ha pasado algo, yo soy menos pesimista que tú. Yo creo que en nuestro panorama actual es nada de celebrarse, pero hay algunos hechos fácticos que me permiten no ser tan pesimista. Uno es que yo creo que mientras más vías haya para que la ciudadanía, dislocada o anárquicamente, por verlo solo lo negativo, se exprese, como son las redes, los medios, internet, mientras más libertad haya, menos posibilidades tenemos de que
de que nuestros países, de que nuestra cultura sean secuestradas, ¿no? Yo te voy a poner dos ejemplos que son malas noticias, pero tienen límites, ¿no? Fíjate, un tipo como Trump, que es un tipo nacionalista, regresivo, aparte de sus características psicológicas individuales, pero digamos como político, es un tipo que está en la resistencia, pues, ¿no? O sea, que quiere que Estados Unidos sea como era otrora, cosa por la cual él le gusta a los conservadores, aunque él de conservador no tiene nada. Es un tipo al que la globalización no le gusta porque parece que atenta contra su integridad, cosa por la que también buena parte de la población le gusta a él. Y si fuese por él, pues digamos, él se convertiría en un tipo que reglamente que a Estados Unidos solamente entran mexicanos honestos y de servidumbre, blancos y ricos de otros países, él eliminaría ese espíritu que hay en la Constitución estadounidense de receptor de refugiados del mundo que buscan libertad, ¿no? Pero yo creo que le va a ser imposible, entre otras cosas, porque es casi una utopía pensar que tú puedas, a estas alturas del partido, quitar la libertad ciudadana a la gente teniendo el mundo en un teléfono, la capacidad de informarse, de debatir, de, de discutir. Y yo creo que eso hace el mundo complejo. Y veo muy difícil que, que, que a los países se les secuestren como antes, ¿no? Fíjate, Lukashenko, que se acaba de investir otra vez a escondidas, porque la gente no lo quiere ver, y está en el poder desde el año 94, pues sale la gente a la calle y el mundo se entera de cada persona que apresan, se entera de cada persona que torturan. No es lo ideal, no es que me parezca bien lo que está pasando en Bielorrusia, pero me parece que eso ocurría antes con una frecuencia enorme y el mundo le era indiferente, al mundo le era indiferente. Ahora todos nos vemos a ese espejo y todos decimos, todos podemos estar ahí, así que mejor lo denunciamos, ¿no? Y eso hace que el estado de cosas de esos regímenes sea menor. Fíjate, nuestra pobre Venezuela que ha sido consumida por esta plaga chavista cancerígena, bueno, jodió nuestro país, nuestras riquezas naturales, nuestra economía, el aparato industrial, eh, entre otras cosas porque la gente votó por ese modelo, ¿no? Aún así, después de 20 años, hay una sociedad civil que se expresa por donde pueda porque todavía hay caminos. O sea, apenas ayer o antier, Juan Guaidó estaba pidiéndole a la ONU en un contradiscurso a Maduro el día de del aniversario 75, pidiéndole a la comunidad internacional que vengan a rescatar a Venezuela, ¿no? En el R2P, la responsabilidad de proteger, ¿no? Y el venezolano aún se entera por Twitter cuando tiene internet, en unas condiciones muy precarias, pero que quizás hace 50 o 70 años habrían sido imposibles de imaginar, ¿no? Uno ve al pobre pueblo cubano o al norcoreano, que fue, digamos, enjaulado mucho antes de que existieran no solo las tecnologías, sino que la democracia fuese un valor tan extendido como lo es ahora. Y tú dices, coño, pues la gran diferencia que le pasó al pueblo cubano es que, digamos, fueron producto de ese secuestro revolucionario cuando la democracia apenas era una opción, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, cuando no existían las libertades individuales que hoy en día da la tecnología, ¿no? Sí, yo creo que siempre estamos en peligro porque la naturaleza humana tiene un componente primitivo que puede que evolucione, pero nunca va a desaparecer. Pero yo creo que tenemos más garantías que nunca de tener terrenos para luchar por cambios, ¿no? No sé, para volver al cambio climático, me parece que hace 1 o 2 décadas, si el poder estadounidense, hace 3 décadas más bien, se hubiese empeñado en que el cambio climático era una ficción,
quizás habría sido eh, más difícil extender la noción de la necesidad no solamente de aceptarlo, sino de trabajar en ello en el mundo. Hoy es imposible. O sea, Donald Trump puede decir si quiere que es el sol el que está alrededor de la Tierra, pero esto no hace que la humanidad sea eso lo que crea, ¿no? Y eso se lo debemos a una nueva concepción de ciudadanía que tenemos, que viene dada por la extensión de la democracia, la, digamos, el fracaso del totalitarismo comunista y la tecnología, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. A mí lo único que me preocupa específicamente de la tecnología es que no- la sociedad la utilice como una herramienta en su propio detrimento, como lo hemos visto muchas veces y lo estamos viendo en las democracias actuales, porque la gente o la mayoría de la gente consume su información por las redes sociales, ya sea por Facebook, Twitter y todas estas herramientas, incluso Instagram y cosas por el estilo, y eso son plataformas perfectas para divulgar mentiras y la gente lo que está es buscando ver cuál es la mentira preferida de la que se va a enganchar y alienarse para estar en oposición y por eso es que ahora yo creo que estamos viendo unos niveles de radicalización que yo creo que no hemos visto ni siquiera desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Eh, Bueno, yo creo que, digamos, nuevas ventajas traen nuevos problemas, ¿no? Y eso es un problema en el que tenemos que trabajar. Eh, lo trajo la radio y la prensa y la televisión, ¿no? Y los libros. Y sí, de los algoritmos que estamos hablando, es un tema en el que tenemos que trabajar. Yo no creo que se va a quedar como está. no, yo Yo creo que ya, tampoco. yo creo que ya nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, un niño de 11 años no debe tener un teléfono inteligente. eh, y nos estamos dando cuenta de la importancia de que no nos lleguen solamente cosas parecidas a las que nosotros queremos pensar. Y nos estamos dando cuenta de cuán importantes son los horarios para ver el teléfono. Yo creo que vamos a evolucionar, pero también creo que discutirlo y promover esa discusión, como estamos haciendo, por ejemplo, en este podcast, se debe a que tenemos una conciencia de lo ciudadano y de lo tecnológico que no existía antes, ¿no? Sí, bueno, con los podcasts está ocurriendo un fenómeno muy interesante y es que se están proliferando muchísimo y son como, bueno, como la gente los utiliza como los estamos utilizando exactamente tú y yo, que es para simplemente discutir cualquier vaina y más o menos entender lo que está pasando, porque la verdad es que la avalancha de información a la que uno está expuesto es muy difícil, de verdad, asumir posiciones que sean más o menos las puedas considerar estables en el tiempo y que te sirvan, ¿no? Y que sean cosas que sean, digamos, que empujen a la sociedad, que empujen tu propia vida, pero al mismo tiempo avancen a la sociedad en conjunto, ¿no? Pero yo no estoy muy seguro de que estemos entendiendo ese proceso también como tú lo estás describiendo. A mí me preocupa y creo que no lo estamos haciendo a la velocidad que hace falta. Y si tú quieres que yo te hable de un ejemplo específico, creo que en el tema del cambio climático, si en algo hay consenso entre los científicos es que se nos está acabando el tiempo de manera acelerada. Cada día que pasa en el que no recortamos las emisiones de gases de invernadero es otro día que se acumula otro día en la que acumulamos dificultad para ese enorme desafío que es evitar que la Tierra rompa ese límite de 2 grados centígrados, 1,5 grados centígrados de exceso de temperatura promedio de la Tierra comparado con la era preindustrial, ¿no? Eso es precisamente lo que se quiere evitar. Pero eso solamente se logra reduciendo emisiones de gases de invernadero y de otras cosas, la manera como usamos la tierra, la manera como tenemos industria, etcétera, el transporte. Y es preocupante porque tomar las medidas para alcanzar esas metas que nos ayuden a conservar el clima de la Tierra como estamos nosotros los humanos, como los humanos hemos evolucionado al clima que estamos
adaptados, se interpreta en muchos casos como un cercenamiento de las libertades individuales, especialmente en los países desarrollados democráticos, ¿no? Es probable que China, paradójicamente, llegue primero a una economía de carbono, de cero emisión de carbono antes que los otros países más desarrollados. Ayer lo anunciaron, ¿no? Sí, porque ellos no tienen que estar lidiando con lo que quiere nadie. Claro, ellos Ahí no tienen que... volvemos al tema de la libertad. Es correcto. Sí. Bueno, yo creo que está bien por hoy, ¿no? Lo dejamos por aquí. Bueno, yo creo que sí, sí. Como este tema da para más, tal vez lo volvemos a tocar la próxima vez. Claro, ahí vamos ocultando.